Buenas tardes, soy Adriel Abimael Ortiz. A mi equipo le tocó el sistema nervioso y vamos a comenzar. En la clase de hoy vamos a ver el sistema nervioso. Para empezar, ¿qué es el sistema nervioso? Como podemos saber, el sistema nervioso es un complejo de células encargadas de dirigir, supervisar y regular las funciones y actividades de nuestro sistema y de nuestros órganos y muchos sistemas en común. Para empezar, sabemos que el sistema nervioso se divide en dos partes importantes, en dos subsistemas, que vienen siendo el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El primero consiste en que está formado por el encéfalo y la médula espinal. Del encéfalo podemos ver que sobresale el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, el hipotálamo y el tálamo. Y para su protección están las meninges, que sería la pía madre, aracnoides y dura madre. Por otro lado, para el sistema periférico, vemos que este se divide en el sistema nervioso somático y en el sistema nervioso autónomo. Por este lado vemos que se divide en el autónomo en simpático y en el parasimpático. Igualmente, el sistema nervioso periférico consiste más en nervios y en ganglios nerviosos. También el sistema nervioso vemos que está formado por el encéfalo y médula espinal. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central más voluminosa, está contenida en el cráneo y el cual comprende también el cerebelo y las antes mencionadas. Por otra parte, cuando hablamos de la médula espinal, nos referimos a que esa es la parte del sistema nervioso que se sitúa en el interior del canal vertebral. Este se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. El sistema nervioso también recibe, integra y correlaciona distintos tipos de información sensorial. Cuando hablamos de la función básica, nos referimos a que el sistema nervioso tiene la función de relación, ya que como la palabra lo indica, relaciona las funciones y los estímulos de las diferentes partes del cuerpo a través del sistema central. El funcionamiento de los órganos y de distintos sistemas coordinados hacen que su interrelación y relación con el medio externo pueda ser la de detectar y evaluar información y responda con cambios fisiológicos en músculos y glándulas, como se ha visto el sistema nervioso actúa con el endocrino. También se encarga de controlar las actividades rápidas, así como las funciones del intelecto, la memoria y también las emociones. En cuanto a la estructura general, cuando hablamos de la estructura general nos referimos a que tiene dos células básicas, que son las células de las neuronas y las células de la neuroglia o de la glía. Tiene tres funciones básicas, que son la motora, la sensitiva y la integradora. Cuando hablamos de motora es cuando decimos que un estímulo llega de los nervios hacia las extremidades. Cuando hablamos de sensitiva es cuando hablamos, un ejemplo, cuando cae una gota de agua sobre nosotros, la sentimos. Y cuando hablamos de integradora es cuando hablamos de ambas, cuando se entrelazan y pueden llegar a hacer una actividad en común. También, por otro lado, la anatomía microscópica de las neuronas y de la neuroglia, sabemos que cada neurona debe realizar ciertas funciones generales, como son la de recibir información externa y de otras neuronas para hacer la sinapsis, integrar la información recibida y también producir una señal de respuesta. También el de conducir la señal a su terminación o transmitir a otras neuronas, glándulas o músculos. En cuanto a su clasificación, las neuronas se pueden clasificar por ya sea la morfología, que pueden ser las neuronas unipolares, bipolares o multipolares. Para las partes de la neurona podemos ver en esta imagen que el cuerpo celular, la dendrita, el núcleo, el aparato de Golgi, el cono axónico, el cuerpo de Nisi, la mitocondria, el axón mielínico, la célula de Schwann, el nódulo de Ranvier, el colateral del axón, el talodendro y los botones terminales son las partes que componen a la neurona.
Por otro lado, cuando hablamos del sistema nervioso, nos referimos a que existen unas cavidades dentro de él, que son las conocidas como ventrículos. Por estos ventrículos es donde circula el líquido cefalorraquídeo. También el encéfalo es la parte del sistema nervioso central que está protegida por los huesos del cráneo. Está formado también por el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. Se le llama también, como ya lo he mencionado, de la vida de relación, porque permite percibir los estímulos, también los impulsos nerviosos sensitivos, que son los aferentes, o la producción de impulsos efectores, que son los eferentes. Por otro, también puede transmitir los impulsos efectores a los músculos, que son como el esquelético de respuesta. Y también el encéfalo pues es una masa nerviosa que se encuentra protegida por los huesos del cráneo. El encéfalo está compuesto por el cerebro y el tallo cerebral. Ahora sí, cuando hablamos de generalidades nos podemos dar cuenta que hay dos hemisferios. En esta imagen les traje una característica de los hemisferios, que son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. También los dos hemisferios están separados por la cisura interhemisférica y se comunican mediante el cuerpo calloso. Esta es la cisura interhemisférica. También la superficie, que es lo alrededor, se le denomina corteza cerebral y está formado por circunvalaciones de sustancia gris. También subyacente a la misma se encuentra la sustancia blanca. En zonas profundas también existen áreas de sustancias gris que están conformadas por núcleos, como es el tálamo, el núcleo caudado o el hipotálamo. También, hablando de la sustancia gris, sabemos que se forma por núcleos dentro de la sustancia blanca, que se puede subdividir en tres tipos, que son los centros segmentarios, que representan el origen real de los pares craneales. También la segunda es que son los núcleos del tronco cerebral, que incluyen los relevos de vías sensitivas, el origen de las vías de asociación del tronco cerebral, y también la tercera, que son las de origen de vías motoras, las involuntarias, que son las de vía extrapiramidal. La 3 es la formación de sustancia reticular, que en esta es el conjunto de neuronas que, ejerciendo un efecto inhibidor o facilitador, intervienen en varios procesos. Cuando hablamos del telencéfalo, en esta parte nos referimos a que se sitúa en la parte anterosuperior de la cara. Esta superficie externa del telencéfalo se llama corteza cerebral y presenta numerosas circunvalaciones, como ya lo habíamos mencionado, que están separadas por surcos. Estos surcos son los que pueden presentar hendiduras más profundas, que son las cisuras o fisuras. La mayor de ellas es la cisura longitudinal, o que es la interhemisférica, la antes mencionada, que divide ambos hemisferios, el telencéfalo, en hemisferios derecho e izquierdo. También los hemisferios se unen en medial a través del cuerpo calloso, que también ya lo habíamos mencionado. Entre ellos hay una relación cruzada, puesto que en el hemisferio derecho coordina las actividades móviles de la parte izquierda y el del lado izquierdo hace lo propio con la parte derecha. En estas imágenes podemos ver las cisuras, que son el surco central, el surco intraparietal, el polo occipital, el surco temporal superior, la circunvalación temporal inferior, la temporal media, la temporal superior, la frontal interior, el polo frontal, la circunvalación frontal superior, la frontal media y el surco precentral. También el más importante en estos mencionar es que existe la cisura, son tres cisuras principales, que es la cisura de Rolando, el surco parietoccipital y el surco lateral o de Silvio. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Paola Zurita Mendoza y yo voy a seguir con la continuación del sistema nervioso.
Primero que nada, pues los hemisferios. Bueno, los hemisferios, pues estos tienen lo que es una forma triangular, ya que pues por lo tanto se puede considerar con dos extremos. El extremo anterior, que este es el que recibe el lóbulo frontal, y el posterior, que recibe el lóbulo occipital. Yo les voy a mostrar aquí y les voy a mencionar cada uno de los lóbulos. El lóbulo, viene siendo lo que es el lóbulo frontal, viene siendo el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Después de ahí sigue lo que viene siendo la corteza cerebral. Bueno, pues se caracteriza porque está formada por unos numerosos pliegues de sustancia tanto gris como sustancia blanca. Esta la diferenciamos, se diferencia en dos partes del cerebro, lo cual es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Aquí, como podemos ver, toda la corteza cerebral. Después, la corteza cerebral tiene las zonas profundas, lo cual es el tálamo, que viene siendo todo lo rojo que está aquí. El núcleo caudado, que viene siendo todo lo verde que está aquí. Y así. Después de ahí sigue lo que son los ventrículos del cerebro. Los ventrículos del cerebro están en tres, los cuales los ventrículos laterales, los cuales son parte del sistema ventricular del cerebro, lo cual estos vienen siendo los que están aquí, los más grandes. Después de ahí sigue lo que son el tercer ventrículo. Es una parte estrecha de la cavidad ubicada entre el tálamo y el pleno diencéfalo. Lo ubicamos aquí abajito, está entre los ventrículos laterales. Y por último, el cuarto ventrículo es la cavidad que tiene una forma triangular, situada en lo que es el romboencéfalo. Esta, pues, como ya lo habíamos mencionado, está aquí abajito, la cual su forma, pues, como ya se los habíamos mencionado, es triangular. Después de ahí les voy a hablar de lo que viene siendo las meninges. Bueno, todo el sistema nervioso están protegidas por lo que son las meninges, ya que pues por lo tanto aquí podemos ver cada una de las capas. Bueno, las meninges están lo que viene siendo la pia madre, la aracnoide y la dura madre, y les voy a hablar un poco de eso, la cual la primera viene siendo la dura madre, la cual está en la membrana más externa y envuelve lo que es el neuroeje desde lo que es la bóveda hasta el cráneo. Esta lo podemos distinguir en lo que son dos partes, lo cual es la dura madre craneal, lo cual es la que adhiere a todos los huesos del cráneo, y la dura madre espinal, la que envuelve toda la médula espinal. La dura madre la encontramos aquí, viene siendo todo lo que está aquí. Después de ahí sigue lo que viene siendo la aracnoide. Bueno, esta es la membrana intermedia, ya que pues por lo tanto está separada de lo que viene siendo la dura madre, por lo que viene siendo un espacio inexistente, lo cual es llamado subdural, que es lo que contiene lo que viene siendo el líquido cefalorraquídeo. Bueno, esta la podemos encontrar aquí, y como ya les había mencionado, pues es la intermedia. Después de ahí, por último, sigue la pia madre, la cual esta viene siendo la que está aquí, lo cual pues esta es la membrana más delgada que adhiere a lo que es el noroeje, unida íntimamente a lo que viene siendo toda la superficie cerebral, es la que está más pegada. Esta contiene una gran cantidad de pequeños vasos sanguíneos. Después de ahí les voy a hablar de lo que viene siendo el líquido cefalorraquídeo. Como ya les había mencionado un poco de él, bueno, pues está fluido transparentemente. Es un fluido transparentemente que pues su misión es darle protección a lo que viene siendo el encéfalo y la médula espinal, ya que asimismo circula filtrándose de los ventrículos cerebrales y de la médula espinal. Bueno, todo esto, como lo podemos ver, aquí es por donde está el líquido cefalorraquídeo. Y después de ahí les voy a hablar de lo que viene siendo el cerebelo. Bueno, el cerebelo es la porción del encéfalo ubicada entre lo que es la región posterior de la cabeza, entre el cerebro y el tronco encefálico. Y aquí se los puedo mencionar, como les estoy hablando, es el que está aquí. Y por lo tanto su órgano impar es un órgano impar y medio situado en lo que viene siendo la fosa craneal posterior.
Después de ahí les voy a hablar de lo que viene siendo el tallo cerebral. El tallo cerebral o tronco cerebral es el que une a lo que viene siendo el cerebro con la médula espinal, ya que pues por lo tanto se encarga de controlar diversas funciones como la respiración o el ritmo cardíaco. Bueno, este está en 3 partes, lo cual esto viene siendo el mesencéfalo, como lo podemos ver aquí. Después de ahí sigue lo que viene siendo el puente de Barolio. Y por último viene siendo el bulbo raquídeo. Después de ahí les voy a hablar de lo que viene siendo la superficie ventral o anterior del tronco del encéfalo, que tiene los siguientes componentes. Esta está ubicada en una gran parte de lo que son los hemisferios cerebrales y del cerebro. Vienen siendo lo que son el mesencéfalo, es todo esto, la tropuberancia, que viene siendo todo esto, y por último el bulbo, que viene siendo todo lo demás. Y después de ahí les voy a hablar de lo que vienen siendo los nervios craneales. Estos pues están alterados alrededor de lo que viene siendo del tronco del encéfalo. No encontramos nervios craneales, que son los nervios periféricos del encéfalo. Los nervios craneales pues estos son parte de lo que viene siendo el sistema nervioso y consisten en lo que vienen siendo fibras motoras, ya que pues por lo tanto el tronco encefálico y las fibras sensoriales aferentes que se originan en lo que vienen siendo los ganglios periféricos. Como sabemos, hay 12 pares de nervios craneales. 10 de los 12 pares craneales salen de lo que viene siendo el tronco. Y dato importante pues es que uno de los pares craneales es el nervio olfatorio, que sale del bulbo olfatorio del encéfalo. Y bueno, aquí podemos ver todos los nervios. Y después de ahí sigue lo que viene siendo el mesencéfalo. Bueno, esta es la porción superior del tronco del encéfalo, que se une a lo que viene siendo el puente del tronco encefálico y del cerebelo con el diencéfalo. Bueno, a pesar de que este tiene una longitud aproximadamente de 2.5 centímetros, el mesencéfalo se divide en lo que vienen siendo 3 regiones, los cuales viene siendo el techo o lámina, por lo cual corresponde a lo que viene siendo la porción posterior de lo que viene posterior al acueducto cerebral. Después de ahí sigue lo que viene siendo, viene lo que sigue siendo el tegmento, lo cual pues corresponde a lo que viene siendo la sección que se encuentra entre el techo y el pie. Y por último lo que viene siendo la porción del pie. Este es el segmento final y está compuesta por lo que viene siendo compuesta por los pedunúcleos cerebrales, que a su vez se dividen en segmentos. Y como lo podemos ver en la imagen, aquí están divididos y aquí están cada uno de las partes. Después de ahí les voy a hablar de lo que viene siendo la protuberancia anular. Bueno, esta está situada entre las otras dos estructuras anatómicas, principalmente está esta porción del encéfalo, que viene siendo la superior y limita con el mesencéfalo. Bueno, asimismo la protuberancia pues está compuesta principalmente por neuronas y células gangliares. Esta pues tiene lo que es una forma de rodillo grueso y es el punto de origen de fibras constitutivas. Contiene lo que vienen siendo lo que vienen siendo células de Purkinje. Y bueno, aquí está como lo podemos ver. Y por último les voy a hablar de lo que viene siendo el bulbo raquídeo. Se ubica entre lo que viene siendo la médula espinal y el tronco encefálico. Limita lo que es en la parte superior con el borde inferior de la protuberancia y en la parte inferior con la médula espinal. Bueno, tiene una dimensión de aproximadamente 3 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. El bulbo raquídeo es el puente y el cerebelo constituye el cerebro posterior. Bueno, pues proseguimos. Ahora yo les voy a hablar de lo que vienen siendo las formaciones interhemisféricas, lo cual es un conjunto de estructuras formadas por lo que vienen siendo
por fibras nerviosas que se conectan a lo que son distintas regiones de los hemisféricos cerebrales. Después de ahí sigue lo que viene siendo el cuerpo calloso. Bueno, esta es la estructura que estructura en lo profundo del cerebro, que conecta lo que viene siendo los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, coordinando las funciones de ambos. Después de ahí les voy a hablar de lo que viene siendo el quisma óptico. Es la corteza del cerebro donde se entrecruzan lo que son principalmente los nervios ópticos. Después de ahí sigue lo que viene siendo el tallo pituitario. Bueno, son sustancias grises convexas hacia abajo que ocupa lo que viene siendo el espacio entre el quisma y las cintas ópticas. Las cintas ópticas y los tubérculos mamilares. Los tubérculos mamilares, bueno, estas son pequeñas enzimas hemisféricas de coloraciones blancas, constituidos por una masa central de sustancias grises. Después de ahí el espacio perforado posterior. Bueno, esta es una pequeña región de lo que viene siendo el cerebro, que está situada en lo que viene siendo el mesencéfalo, constituida por sustancias grises, perforada por pequeños vasos sanguíneos. Después de ahí sigue lo que es el hipófisis pituitaria. Bueno, está ubicada en lo que viene siendo la silla turca, ya que por lo tanto es un conjunto del cerebro en la base del cráneo. Es donde se conecta lo que es el hipotálamo a través de lo que es el tallo hipofisiario. El cornix, bueno, esa es una estructura de sustancia blanca, también trígono o bóveda de cuatro pilares, que poseen 2 proyecciones anteriores y 2 posteriores. Después de ahí les voy a hablar de lo que viene siendo el diencéfalo. El diencéfalo está formado por lo que viene siendo el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Bueno, además encontramos lo que viene siendo el epífisis pineal, que secreta lo que es la melatonina y secretonina. El hipotálamo, bueno, este es una región del cerebro que está formada por parte de lo que viene siendo el diencéfalo y se encuentra situada debajo del tálamo. El tálamo, bueno, el tálamo es una estructura que tiene una forma óvala, mide lo que viene siendo alrededor de 3 centímetros de largo y representa lo que viene siendo el 80% del diencéfalo y el 20% restante del hipotálamo. Y el epitálamo. La zona anterior. El núcleo son núcleos anteriores, dorsales, medial, ventral. Forma parte del sistema límbico. La zona medial tiene lo que viene siendo el núcleo dorsomediano y el núcleo paraventricular anterior y posterior, el núcleo romboidal y el núcleo de unión. La zona posterior, pues conlleva lo que viene siendo el núcleo pulmonar, el núcleo geniculado lateral, el núcleo geniculado medial. Y por último, la zona externa, pues conlleva lo que viene siendo el núcleo reticular. La zona lateral conlleva lo que viene siendo el núcleo lateral posterior y dorsal, el núcleo ventral lateral, el núcleo ventral anterior y tanto así que también el núcleo ventral intermedio medial y lateral. Y por último, lo que viene siendo el núcleo ventral intermedio medial, el núcleo ventral posterolateral y posteromedial. Por último hablaremos de médula espinal. Cuando hablamos de médula espinal, que es el tejido nervioso que se extiende hacia abajo desde la base del cráneo hasta la parte baja de la espalda, la cual está cubierta por 3 capas delgadas de tejido que se le llaman membranas. También está protegido por los huesos de la columna, que son las vértebras. También cuando hablamos de médula nos referimos a que su estructura externa está compuesta por la fisura media anterior, el surco medio posterior y también el surco posterolateral. Internamente hablamos de sustancia gris y sustancia blanca. También sabemos que la médula espinal consta de 2 partes, que son el conducto central y la sustancia nerviosa que lo recubre. Para hablar de los nervios, sabemos que son haces o conjuntos de axones, salvo los nervios sensoriales que están constituidos por dendritas.
Los nervios se pueden clasificar de acuerdo a los receptores, que pueden ser estos exterorreceptivos, propioceptivos e interoreceptivos. Estos nervios pueden ser raquídeos o somáticos. Los somáticos son constituidos por fibras nerviosas de las raíces anteriores o motrices, y los somáticos están relacionados con el conjunto de los tejidos de revestimiento corporal y los músculos voluntarios. Los nervios se pueden clasificar de acuerdo a su función, que son sensitivos o aferentes, los motores y eferentes, o pueden ser mixtos. Por último, para hablar de la médula, sabemos que la columna vertebral, en cuanto a sus partes, son la cervical, que consta de 8 nervios cervicales, la torácica con 12, la lumbar con 5, sacrocoxígea con 5 y un par de nervios raquídeos coxígeos. Pasando al sistema nervioso periférico, sabemos que el sistema nervioso periférico hace referencia a las partes del sistema nervioso que están fuera del sistema nervioso central, que están fuera del encéfalo y de la médula espinal. Está formado por los nervios, los ganglios nerviosos, que se extienden fuera del sistema nervioso central. Para hablar de los plexos nerviosos, sabemos que un plexo nervioso es una red de axones de los ramos anteriores de los nervios espinales, y los principales pueden ser el plexo cervical, el plexo braquial, lumbar, sacro y coxígeo. El cervical es el plexo nervioso más superior del sistema nervioso periférico y se forma por las ramas anteriores de los primeros 4 nervios cervicales, que son del C1 al C4. Tiene 2 tipos de ramos: los superficiales, que serán sensitivos, y los profundos, que serán motores largos, y se organizan de forma superficial y profundos. Hablando por otro lado, el plexo braquial es una estructura nerviosa localizada en la base del cuello, y la fosa axilar se ubica aproximadamente por el cuello, la axila y el brazo. Otra definición es que el plexo braquial es un conjunto de anastomosis que sufren antes de su distribución periférica las ramas anteriores C5, C6, C7, C8 y T1. Cuando hablamos de plexo lumbar, corresponde a las uniones que establecen entre las ramas anteriores de los nervios raquídeos de L1 a L4, con una íntima relación con los fascículos de origen de los músculos psoas-ilíaco. Las ramas de este plexo lumbar son el iliopogástrico, el ilioinguinal, el nervio genitofemoral, el cutáneo, el femoral lateral, el nervio obturador y el nervio femoral. Para hablar del plexo sacro, sabemos que en los humanos y en otros animales es una red de nervios constituida por el tronco lombosacro y los ramos anteriores con los 3 primeros nervios sacros. Algunos autores dividen al plexo sacro tal como se escribiría en algunas partes, que son propiamente dichos en el miembro inferior, en la cintura pélvica, el plexo pudendo, destinado al perineo, a los órganos genitales externos y a las vísceras pélvicas, asociadas con el plexo hipogástrico. Por último, para hablar del plexo coxígeo, sabemos que es un plexo nervioso formado por los ramos ventrales de los nervios S4 y S5. Se encuentra posterior al músculo coxígeo, al cual inerva al igual a la articulación sacrocoxígea y a una parte del músculo elevador del ano, de origen a los nervios anocoxígeos, que se distribuyen en una pequeña zona de la piel coxígea. Para hablar de nervios periféricos, sabemos que el componente aferente del sistema nervioso periférico consiste en células llamadas neuronas sensitivas o aferentes, desde los receptores sensitivos hasta el sistema nervioso central. Y en cuanto a las neuronas motoras eferentes, esas se originan en el interior del sistema nervioso y conducen los impulsos desde el sistema nervioso hasta los músculos y las glándulas. Dependiendo al rol que cumplan o las funciones, diferentes vías se pueden clasificar en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático se encarga de los movimientos voluntarios, que estos contribuyen a los nervios espinales y a los nervios craneales. Los nervios craneales, como sabemos, están formados por 12 pares, con 3 tipos de fibras que son motoras, sensitivas y mixtas. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo se encarga de los movimientos inconscientes, y estos se dividen en sistema
simpático y parasimpático.